Paracas cavernas son tumbas en forma de copa invertida, como observas acá, donde podían albergarse hasta 80 a 90 fardos funerarios. Pero Paracas necrópolis son tumbas rectangulares, semisubterráneas, eran mucho más grandes, donde se podía albergar hasta más de 5.000 a 6.000 fardos funerarios. Por eso que Tello le llamaba necrópolis, porque la palabra polis significa ciudad. Le llamó ciudad de los muertos, por así decirlo. En estas prácticas funerarias, las personas eran enterradas en posición fetal, dentro de la tierra o en el subsuelo, con todo un ajuar funerario, vestimentas textiles muy bien elaboradas, alimentos, herramientas y demás. ¿Por qué el hombre andino y por qué el hombre en Paracas realizaba estos ritos? ¿Qué concepción, qué ideas tenía acerca de la muerte? ¿Qué idea? Mm, Pensaba que existía una vida posterior a la muerte. Por eso que las personas eran enterradas en posición fetal, similar a la posición que tienen los fetos en el útero de la madre. Y eran enterrados dentro del subsuelo porque consideraban que la tierra es la Pachamama o la madre tierra, la cual va a albergar al muerto para que renazca en una vida y vaya a encuentro de sus ancestros. Entonces, esas eran pues las concepciones filosóficas o religiosas que tenía la cultura en ese entonces. Ahora, un detalle acá, y si es posible, anota, por favor, porque estoy haciendo así un cuadro resumen, ¿no? Paracas Caverna tiene clara influencia chavinoide. Depende mucho, Jane. ¿Por qué? Cuando Tello investiga Paracas Caverna, encontró cerámica de Paracas Caverna, encontró mantos y textiles, y en los mantos y en la cerámica Paracas encontró muchos motivos relacionados a Chavín. Imágenes de felinos, de jaguar, imágenes de serpientes y gráficos de caimán. Por lo que logra aseverar que Paracas Caverna tuvo influencia chavinoide. Pero Paracas Necrópolis ya es autónoma. Las características culturales de Paracas Necrópolis van a ser propias, únicas de ellos. Ya van a mantener una separación de los patrones culturales chavinoides. Mucho más original, por así decirlo. ¿Ya? Aquí tenemos la palabra Paraca en lengua quechua ronacimi significa lluvia y arena. O también significa gente de frente amplia. ¿Por qué? Como está en el desierto de Ica, cada cierto tiempo los vientos alisios que vienen del Pacífico ingresan al desierto de Ica y arrastran gran cantidad de la arena de las dunas. Y esta arena se ha llegado hasta las ciudades, a Pisco, a Ica, a Chincha. Y cubren las ciudades como si fuese neblina, pero no es neblina, es viento de arena. Y esta arena golpea las casas por la cual la población debe protegerse. Por esa razón, los antiguos peruanos llamaron a esta cultura la cultura Paracas. Y también gente de frente amplia, porque recuerda que los Paracas desarrollaron una técnica para distinción social, para que los grupos de poder se distinguieran del pueblo, de los ayos productores. Y esta es la deformación de cráneos. Cuando Julio César Tello investiga Paracas, va a encontrar gran cantidad de cráneos deformados que tenían forma alargada, es decir, esta parte del frontal crecida hacia arriba, como si fuese la forma de una calabaza. Esto era un patrón estético solamente de los grupos de poder. Entonces la palabra Paracas también significa ello. ¿Ya? Paracas también es un estado teocrático, es un estado sacerdotal, eh, va a basarse la economía en la agricultura, el excedente de producción va a ser administrado por los sacerdotes. Y como los sacerdotes dirigían la parte económica, política en Paracas, van a disponer también de una parte de la producción económica para llevar a cabo el comercio. Obviamente en el mundo andino no existía moneda para llevar a cabo el comercio. Entonces, ¿cómo se llevaba a cabo el comercio en el mundo andino si no había moneda, jovencitos? ¿Cómo se llevaba a cabo esto? ¿En base a qué? ¿En base a qué se llevaba el comercio en el mundo andino, jovencitos? Si no había moneda. Trueque. El trueque. ¿Y qué es el trueque? El intercambio de un producto por otro.
Te intercambio maíz por papa, te intercambio charqui por sal, te intercambio cobre quizás por concha espondylus o muyo. Entonces, era el intercambio que se va a dar en Cerro. Ahora, Paracas va a intercambiar trueque o establece el trueque con la región de Huancavelica, con Ayacucho, de la cual van a proveer lana y ello elemento. Ahora, mira, observa, observa. Estos son los mantos de la cultura Paracas, una imagen de un manto, y muchos dicen que los mantos de la cultura Paracas reflejan el alto desarrollo textil que alcanzó el hombre Paracas. Por eso que hasta el momento no se ha notado mayor fineza, mayor textura de los mantos Paracas. Son los mantos mejor elaborados del mundo andino. Acá tenemos los fardos funerarios, las momias eran muy hábiles en la modificación, y esto es algo interesante. La cultura Paracas alcanzó un gran conocimiento y adiestramiento en lo que es medicina. Como observas ahí, Tello, que era médico, se dio cuenta, analizó estos cráneos y llegó a la conclusión que los Paracas, en términos médicos, ¿qué aplicaban? ¿Qué técnicas eran los Paracas que sorprende a los médicos en la actualidad? Cirugía. Cirugías. ¿Cirugías a dónde? Al ¿Cirugías a cráneo, dónde? profesor. Al cráneo. A esto se le ha llamado, pues, mi estimado jovencito, trepanaciones craneanas. Es decir, extracción de tumores a cráneo abierto. Cuando Tello investiga estas osamentas, estos cráneos, encontró lo siguiente. Encontró que en estos cráneos, en estos orificios, había lo que llama él el cuerpo calloso. Es decir, el tejido óseo se regeneró y el paciente o la persona que fue trepanada vivió. Oye, tú sabes que una operación al cráneo, al cerebro, es muy complicada, es muy riesgoso. El médico, el cirujano, el neocirujano, como quieran, tiene que tener una precisión exacta si te operan el cerebro. Te hace un mal cálculo, un mal corte, puedes quedar ciego, parapléjico, sin habla, porque recuerda que el cerebro es el órgano que regula todo el funcionamiento de nuestro cuerpo. Ajá. Exacto, claro. Entonces, mira, Paracas es una cultura que se desarrolló hace 1300 años atrás. Dice, a los actuales médicos les sorprende cómo los Paracas desarrollaron trepanaciones craneanas, extracción de tumores y laceraciones en el cerebro, y la persona pudo vivir con técnicas muy rudimentarias de las que hoy se logra establecer. Entonces, la pregunta, profesor, ¿y cómo hacían los Paracas? Bueno, en síntesis, lo que cuenta Tello, que era también médico, podamos entender lo siguiente. Para empezar, cuéntate yo, los que realizaban las trepanaciones craneanas eran médicos cirujanos llamados los shirkas. Y tú sabes que una persona, antes, antes de llevar a una operación cualquiera, tiene que tener insensibilidad del cuerpo. Una operación te va a doler. Entonces, hay que insensibilizar el cuerpo para evitar el dolor. ¿Qué hacen los médicos actuales para insensibilizar tu cuerpo antes de una operación? ¿Qué te aplican? Anestesia. La anestesia, claro, es un fármaco que no va a sentir dolor. Oye, te digo esto porque hace un año me operé la vista. Después de la operación los dolores son terribles y de la vista peor. Yo estuve casi una semana con dolores y no paraba de ello. Entonces, la anestesia sirve pues para insensibilizar tu cuerpo y evitar que tú padezcas el dolor. ¿Cómo insensibilizaban al paciente en la antigua Paracas para llevar a cabo la trepanación? ¿Qué crees que aplicaba? ¿Mm? Hoy se aplican fármacos, ¿no? Pero en ese entonces, ¿qué crees que aplicaban? La coca. Claro, chachaban coca con cal y el paciente se insensibilizaba. Una vez insensible, lo tenían en una especie de mantas y el shirka o el cirujano andino cogía un cuchillo de obsidiana. La obsidiana es una piedra punzocortante y se encargaba de rapar la parte afectada, es decir, rapar el cabello. Rapaba todo el cabello y dejaba todo el cuero cabelludo expuesto. Con un punzón de diente de cachalote, el cachalote es un cetáceo parecido a la ballena, con un punzón de cachalote daba puntadas en esta parte de la zona ya expuesta, ya rapada sin cabello.
Al dar puntadas por la propia presión sanguínea, esta parte del cráneo, que es tejido óseo duro, salía, se abría y dejaba expuesto toda la masa encefálica, obviamente de la parte que era afectada. Es ahí donde el sacerdote con sumo cuidado y pinzas rasgaba la zona y limpiaba y drenaba la zona para no ser afectada. Después de terminar la cirugía, que podía tomar algunas horas, había que tapar esa parte hueca del cráneo que había quedado. Porque si tú lo dejas abierto, se expone a que se infecte por la luz, el polvo y otros contaminantes. Y el paciente, una infección, lo puede matar. Entonces, profesor, ¿cómo tapaban ese orificio ahí? Porque este orificio que estaba acá, que observo, había que taparlo. Eso va a depender de la condición social del que era trepanado. Si el trepanado pertenecía a los grupos de poder, era perteneciente a los grupos sacerdotales, colocaban una plancha de plata o una plancha de oro. Tú sabes que el oro es maleable y la plata también es maleable. ¿Qué quiere decir que sea maleable? Que se pueden elaborar en planchas. Y estas planchas sellaban la parte orificia, cicatrizaba la herida y el paciente continuaba con su vida normal. Pero si el trepanado era perteneciente a los ayus, campesino, agricultor, artesano, ganadero, no le van a colocar pues una plancha de oro y de plata. Esa era exclusividad de los grupos de poder. Porque recordar que Chavín, Paracas eran sociedades clasistas, esclavistas y clasistas, ¿sabes? Entonces, ¿qué le colocaba? Colocaban un pedazo de mate. Ajá. Así es, Carlos Alberto. Mira, ¿qué es el mate? El mate es la calabaza. ¿Ha comido una vez calabaza? ¿Mazamorra de calabaza? O en sopa. Sí. Entonces, tú cortas la cáscara de la calabaza, la haces secar al sol y se endurece, así como madera. Entonces, eso los antiguos paracas cortaban con sumo cuidado láminas de este mate, de que la cáscara de calabaza seca, y con resinas sellaban al paciente con la cual podía sobrevivir. De los análisis que hizo Tello, estableció que el 97% de las personas trepanadas vivían y el 3% morían. Obviamente también el médico pudo también tener una dificultad o pudo tener errores, todos somos humanos. Mira, si no, en los hospitales cuántos médicos también ocasionan errores al momento de hacer cirugías. Entonces, ello hay que tomarlo en cuenta. Y por último, la cultura Paracas también destaca mucho por las deformaciones craneanas. Aquí está la técnica. Se colocaba en la parte occipital, aquí, almohadillas y tablones amarradas con mucha presión por hilos. Bueno, esto lo hacían desde muy niño, para que el cráneo del niño, esta presión ejerciera que la parte frontal creciera hacia la parte superior, como una distinción de poder. Entonces, si nos imaginamos, y por ejemplo, imaginemos un poco 1200 años atrás, camináramos en las calles de la cultura Paracas, si vemos una persona con un cráneo deformado a forma ovalada o de calabaza, significaba que esta persona pertenecía a los altos grupos de poder, a la casta sacerdotal, porque la trepanación craneana era solamente exclusiva para ellos. ¿Me dejo entender? Hasta aquí. ¿Todo claro, jovencito, por tanto, con Chavín y Paracas? Sí, profesor. Muy bien. Muy bien, jovencito. Ahora, seguimos. A ver, ¿qué otra situación más viene aquí? Bueno, es una sacerdotisa también. Se cuenta que en algunos lugares, en algunas culturas, las mujeres también asumieron un rol protagónico en la dirección del Estado, principalmente. Esto es un fardo funerario. Mira la cantidad de capas de tela que se cubrían. Algunos dicen que estas capas de tela vendrían a ser algo así como el endometrio y el ectodermo que tiene el útero de la madre que protege con tejido al feto. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos el ser en posición fetal, enterrado en la Pachamama, esperando renacer en una vida después de la muerte. Y bueno, aparece pues aquí la civilización Nazca. Los Nazca van a Profesor, surgir. y la cultura Vicus y Pucará. Vicus se va a desarrollar mucho en lo que es la costa norte, en la zona de Lambayeque. Es una cultura que va a dar elementos culturales propios de lo que más tarde va a llamarse la cultura Sican o Lambayeque.
y la cultura Sican y Lambayeque va a dar aportes culturales a lo que años más tarde se conoció como Chanchan, perdón, la cultura Chimú con su capital Chanchan. Y la cultura Pucara es una cultura que se desarrolló en lo que es hoy la zona del altiplano, la zona de Puno, que va a dar antecedentes para que años después en esa zona surgiera la cultura Tiahuanaco. Y el Salinar. El Salinar es una cultura de lo que es la zona de Gallinazo, en la costa norte. Bueno, son culturas, como te digo, que van a dar los primeros inicios de la formación de los estados en el mundo andino. No son muy relevantes porque no alcanzaron una gran complejidad a nivel económico, a nivel político, a nivel social, como se alcanzó Chavín, como se alcanzó Paracas, como se alcanzó Nazca, como se alcanzó Tiahuanaco. O sea, y hay cientos, ¿ah? Está la cultura chiribaya, las capullanas en la zona de Piura, la cultura Ichma y posteriormente, los yaros, los yauyos y cientos en la zona del Valle del Mantaro, los tunanmarcas, los huancas, los pocras. Entonces, van a haber diversos estadios o culturas que van a surgir en la área andina. Menciono estas, como te digo, porque su complejidad a nivel de civilización en su desarrollo económico y político fue muy desarrollado, a diferencia de otros pueblos que no alcanzaron tanta complejidad. Por eso que son los más resaltantes y los más estudiados, por así decirlo, ¿ya? Entonces, pero obviamente no hay que desmerecer pues a todas las culturas que han surgido en el área andina, que son cientos, por no decir miles, por así establecer, ¿ya? A ver, vayamos a lo que es la civilización Nazca. La civilización Nazca va a pertenecer al segundo desarrollo regional. Luego de la desintegración de Chavín, surgen culturas regionales o locales. Culturas que van a tener un área de extensión muy limitada. Entre ellos, la cultura Nazca, ubicada en lo que es el desierto de Palpa, Cahuachi y demás, que tuvo por capital esta ciudad, la ciudad de Cahuachi, donde se observó las pirámides truncas. Son pirámides truncas distintas a las pirámides de los egipcios porque tienen base cuadrangular y una cúspide también cuadrangular. No tienen base geométricamente definida. ¿Ya? Ahora, algo importante. Nazca, a diferencia de Chavín y Paracas, políticamente va a sufrir una evolución, un cambio, por así decirlo. Si tú recuerdas, políticamente, Chavín y Paracas eran estados teocráticos, gobernados por sacerdotes especialistas en la observación astronómica y la predicción de fenómenos atmosféricos. En Nazca no. En Nazca, el Estado va a estar dirigido por sacerdotes y militares. Es una teocracia militar. Los militares surgen como nuevo elemento del Estado. La pregunta es, ¿qué función tienen los militares en un Estado? ¿Te has puesto a pensar? Mira, nuestro país también tiene militares, tiene las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es su función? Desde Nazca hasta la época, ¿qué función tienen los militares en un Estado? Tanto en Nazca como en la actualidad. A ver, ¿cuál crees? Proteger al Estado. Ya, ¿y quiénes conforman el Estado? Grupos de poder. Siempre, Grupos de poder. claro, siempre el Estado va a tener clara relación con los militares o con las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas y los militares van a buscar defender los intereses a nivel económico y político de los grupos de poder. Eso siempre se hará. En Nazca, los militares van a garantizar el dominio de los pueblos. Mira, acá los pueblos dominados van a tener conciencia. Muchos pueblos se rebelaban, no querían ser sometidos por estos estados esclavistas, porque aunque no lo creas, Chavín, Nazca, Paracas eran estados esclavistas. Pero el esclavismo en el mundo andino es muy distinto al esclavismo, por ejemplo, en Roma y Grecia. El esclavismo que se vivió en el mundo andino se le llamó esclavismo masificado. En Grecia y Roma, el esclavismo es particularizado. ¿Cómo es esto, profesor? Tú ibas a Grecia y Roma, el poder económico de un griego, de un romano, se medía en la cantidad de esclavos que tenía.
Sí. Una persona particular podía ser dueña de 2, 3, 4, 100, 200, 3000 esclavos según tenga el poder económico. Y los esclavos en Grecia y Roma eran utilizados como una cosa, como una mercancía. Se podía comprar, se podía vender. Personas particulares. En el mundo andino no. En el mundo andino, el propietario de los esclavos era el Estado. No se podía vender a los esclavos porque el Estado era propietario, porque el Estado aprovechaba de estos esclavos su fuerza productiva, su fuerza laboral, en beneficio de los grupos de poder. No vas a ver, pues, en el Estado Nazca, en Chavín o en los Incas, que es la última parte de la cultura andina, que se podía vender esclavos. Estaba terminantemente inadecuado eso. Por lo tanto, siempre el ejército en Nazca va a servir para aplacar las rebeliones que pueda generar el Estado. Obviamente, si tú vas a vivir en una sociedad clasista, y si aplicamos la parte histórica de la historia, va a existir siempre o no lucha de clases, que según dicen es el Profesor, motor que mueve la historia. Claro, sí, profesor, siempre. el motor de la historia siempre está registado por lucha de clases. Los esclavistas van a querer librarse del dominio y del yugo de los grupos de poder. Y es ahí donde los Nazca ven que la religión ya no detiene pues a las masas. No, ya las masas se dan cuenta, tienen grado de conciencia. Entonces hay que utilizar ¿qué? El ejército. Y el ejército tiene algo que es legal, que es utilizar la violencia legalmente para contener al pueblo cuando el pueblo tiene a rebelarse. Es la misma función que tiene hoy la policía y el ejército en nuestro estado. Yo te pregunto, ¿tú crees que su principal función de la policía es combatir la delincuencia en el Perú? ¿Del ejército proteger nuestra integridad territorial? Profesor, es ayudar a los delincuentes. Claro, no, pero vamos a la esencia. Bueno, eso ya está claro, ¿no? Sabemos que la policía es ineficiente en seguridad, eso es evidente, y no vamos a discutirlo. Lo que yo me refiero aquí es que tanto la policía como el ejército vinculan a los grupos de poder, como en Nazca como en la actualidad. Mira, sería bueno que tú revises el artículo de Jorge Basadre. Tiene un artículo llamado Las 10 o 11 guerras que el Perú ha sufrido. Y él dice que en todas las guerras que el Perú ha tenido con casi todos los países americanos, todas las ha perdido. Entonces la pregunta es, ¿y dónde estaban nuestras fuerzas militares? Entonces, ¿para qué subvencionamos gastos? Porque nuestros impuestos subvencionan gastos a unas fuerzas armadas, a un ejército. La práctica demuestra que el ejército siempre va a remar a los intereses del grupo de poder. Un ejemplo simple. En noviembre, cuando la población juvenil salió en las calles a protestar contra un régimen inadecuado del señor Merino y reclamaba la legalidad y la constitucionalidad, salieron a tomar las calles. ¿Qué hizo Merino? Para evitar el desborde social, ¿a quién sacó a las calles para detener a las masas? A sus mascotas. ¿A quién, pues, hijo? ¿A quién? Al policía. A la policía, pues. ¿Y cómo la policía detuvo a las masas de jóvenes? Les daba rosas, cariñitos. Pistola. No, bomba lacrimógena, perdigones, rachas. Ese es uso de la violencia. Según el marco legal, el ejército en el Perú es la única institución que puede utilizar la violencia para mantener la paz pública, para evitar un desborde social. Pero si yo, como estudiante que fui a dicha marcha, utilizo la violencia para no ser agredido por el ejército, porque sería, disculpa la palabra, sería bien tonto, por no decir estúpido, que si la policía me agrede, yo voy a recibir parado como piñata la agresión de la policía. Yo tengo que responder, ¿no? Tengo que responder y defender mi integridad. Entonces, cuando yo respondo, también puedo ejercer violencia en menor o mayor grado, pero provocado por la policía. Entonces ahí la prensa dice, mira, ahí está, pues mira, los jóvenes, esos jóvenes de tal universidad, tal, ahí está, pues, utilizando la violencia, son subversivos, son terroristas, pues. Así catalogó la prensa y así catalogó el gobierno la marcha de los jóvenes. Y tú estuviste, creo, ahí presente. Muchos de ustedes que están presentes. Se les catalogó de subversivos, enemigos del Estado. Date cuenta cómo las Fuerzas Armadas y los militares subvencionan y garantizan los intereses del grupo de poder. Es lo mismo que ocurrió pues, en Nazca, como también lo mismo que ocurre el día de hoy aquí. Porque claro, ¿no? La policía sí aplacaba violentamente. Y esto, tú sabes bien que en noviembre de ese año ocasionó la muerte de 2 estudiantes. ¿No? Y yo no me explico hasta hoy
que deben haber culpables. Yo no sé cómo la justicia pasó por encima de estas dos muertes que han quedado impunes. Deben haber culpables. Pero dijo, no, se va a investigar, pero tú ya sabes pues que en este país el Poder Judicial, mientras investiga, el investigado ya sale libre, pues, ¿no? Y la gente se olvida del delito. Terrible, pues, las desigualdades sociales que vivimos en este país. Entonces, esa es la función principalmente del ejército, de las Fuerzas Armadas en un Estado como el nuestro. En un Estado regido por los grupos, pues, de intereses y de poder. Y eso es cierto, pues. Si mañana tú estás a protestar a la calle, te va a llover, pues, palos, bombas lacrimógenas, rachabús y demás, pues. Y lo que han estado presentes en las marchas es ser que lo que recibe el rachabús, oye, no es agua, es agua con petróleo quemado que puede causarte alergias. Bueno, te digo porque en mis épocas de estudiante participaba en las marchas contra el nefasto gobierno de Fujimori. Y Fujimori pues nos mandaba bastante rachabús, bastantes perdigones, bombas lacrimógenas, aduciendo pues que éramos subversivos, enemigos del Estado. Hasta nos decían que eran terroristas y esa palabra ya tiene otra connotación, tú lo sabes muy bien, pues, tiene otra connotación. Entonces, eso es un poco lo que quiero reflejarte señalando lo que pasaba con Nazca y sus estados teocráticos militaristas, ¿no? Hasta ahora, claro que sí, ¿no? Entonces, esta parte, ¿comprendido? Ya, muy bien. Acá tenemos la influencia de Nazca, Costa Sur, las áreas que abarcó Nazca, los valles. Ah, un detalle. ¿Qué viene a ser un valle, jovencito? ¿Qué es un valle? ¿Tienes alguna idea qué es un valle? Dice, Chosica está en el valle del Rímac, Huaycán en el valle del Rímac. ¿Qué quiere decir valle? Orilla de río. Ajá, claro, un valle es aquel lugar geográfico atravesado por un río. La cultura nazca se va a desarrollar entre los valles del río Ica, río Grande, río Chincha y Cañete y demás. Pero acá tenemos este cuadrito. Luego te voy a alcanzar el PPT ya. Aún no he colocado el material, lo voy a colocar en la plataforma, así como coloqué en Historia Universal. Por cierto, ¿han visto el video que coloqué en Historia Universal? ¿Terminaron de ver el video de la Odisea de la Especie? Hora y 40 y Sí, tantos profesor. minutos. Interesante, ¿no? Entonces, ya ve el video para que saques también tus propias conclusiones, ¿ya? Mira, este cuadrito va a estar ahí ubicado en ello, pero siempre cuando hablamos de la civilización nazca, lo más característico, lo más resaltante, lo más trascendente de Nazca, que ha pasado fronteras a nivel mundial, es que Los geoglifos. sus geoglifos. Ese es el nombre correcto, geoglifos. Ya no se debe decir líneas. Ese término de líneas, algunos arqueólogos estudiosos lo llaman como muy peyorativo. Debe ser ese geoglíficos. Geoglifos que realizó la cultura nazca en las pampas de ellos, que fueron estudiados científicamente por una matemática llamada la María dama Rey. del desierto, María Reich. Oye, ninguna mujer como María Reich ha dedicado más de 30 años de su vida a estudiar los geoglifos. Ella, contra viento y marea, estudió ello y no terminó de catalogarlo. Te soy sincero, cuando estaba en la universidad, fui a la Biblioteca Nacional que tiene muchos libros, de la cual me apasioné por la historia, y tuve acceso a los libros de María Reich sobre los geoglifos de Nazca. 2 tomos, ¿eh? Casi más de 1000 páginas. Estaba interesante la lectura, pero te soy sincero y lo confieso aquí, no tengo por qué sorprenderte. Leí hasta la página 16 o 15, no más recuerdo. Bueno, estoy hablando después hace más de 15 años atrás, mi época universitaria, mi vertiginosa época universitaria. Por eso, la vida universitaria es única, jovencito. Cuando tú vives en la universidad, oye, vas a vivir vivencias, experiencias que nunca te vas a olvidar, ni tampoco nunca te vas a arrepentir de ello. Ya cuando tienes familia, hijo, un poco que el joven sienta cabeza y tiende a tener un poco más de... Los jóvenes son bastante ávidos, bastante inquietos, son los soñadores que quieren cambiar un poco el mundo. Entonces, esa energía supongo tú la tendrás el día que ingreses a una universidad. Y ahí estaremos, pues, para apoyarte y para decirte bienvenido, futuro cachimbo, ¿no? Te decía, llegué a la página 15, porque de la página 16, 17 y demás, te digo sinceramente, no entendía nada. Todo estaba en lenguaje matemático y matemática al más alto nivel.
Yo de matemáticas sé lo básico, pues. María Reich era matemática y ha hecho los estudios científicos más minuciosos sobre los geoglifos de Nazca. Algunos han dicho lo siguiente, escuchen, mira cómo es la prensa, o cómo hay otros que dicen, es imposible, dicen, ¿cómo es posible que el hombre de Nazca hace 1200 años atrás hayan hecho estos gigantescos dibujos? Estos dibujos sobrepasan los 80, 60, hasta 120 metros de extensión. No, no es posible. Algunos han dicho, no, son obras hechas por alienígenas. Otros dicen, no, son pistas de aterrizaje de naves extraterrestres, han dicho algunos. Pregunta, ¿será correcto afirmar ello? Que los geoglifos Nazca es creación de No, extraterrestres. es totalmente falso. Uy, esa es una falsedad, más falso que el discurso de todos los políticos que han hablado la semana atrás. Claro que sí, es falso. Porque si nosotros afirmamos ello, estamos negando el poder de creación, el poder del desarrollo cultural de nuestro mundo andino, de la cual debemos sentirnos orgullosos. Oye, nuestra cultura andina es milenaria. Lamentablemente no la hemos sabido poner en valor. Lamentablemente. Porque vivimos en una sociedad alienada. Supongo que tú que has llevado taller de filosofía, sabes qué es la alienación, ¿no? Que es muy vinculante en este país. ¿Qué es alienación? Ya, mira, dejo la tarea lo siguiente y te explico en la próxima clase para que te quedes con el detalle. Lee este cuentito. El cuentito justamente se llama Alienación, de Julio Ramón Ribeiro. Lo encuentras en internet. Anota, Julio Ramón Ribeiro y su cuento Alienación. Oye, léelo y te va a gustar. Y luego la próxima clase un poco debatimos, compartimos ideas, qué viene a ser la alienación y cómo se manifiesta en la actualidad. Obviamente, si nosotros afirmamos que somos alienígenas, estamos negando nuestra cultura, pues es algo totalmente tonto, por no decir estúpido, falso, desde todo sentido de la palabra. María Reich demostró que esta obra era producto de la creación del hombre Nazca. Ahora, yo te pregunto, mira, simple, tú conoces más matemática que yo. María Reich cuenta que antes de hacer estos geoglifos, el hombre Nazca hacía un boceto, un esquema en un plan, en una hoja. Y aplicando escala, establecía el dibujo ampliado en la pampa. Para que el hombre aplique escala y haga estos trazos muy exactos, pregunta, ¿el hombre Nazca tuvo o no tuvo que tener conocimientos de matemática, de geometría básica? ¿Sí o no? ¿Mm? ¿O lo hizo así al champazo, al azar, porque se le ocurrió? No, Esto tiene lo hizo medidas. con un estudio previo. Con técnico. Por lo tanto, esto demuestra que en el mundo andino nosotros también alcanzamos desarrollo matemático, desarrollo científico, desarrollo en geometría. Si no, ¿cómo lo hubieran hecho? Algo que la cultura occidental, la cultura europea, trata de negar. Por eso que los europeos dicen, no, estos... Oye, tú miras los documentales de la National, del History. Oye, yo he visto documentales del History. El History hace barbaridades. Hablan de que todos son marcianos, alienígenas, hablan que nuestra cultura es incivilizada. O sea, Tonterías. Claro, porque el mundo europeo, la versión occidental, quiere negar y quiere tapar con un dedo el inmenso sol que alcanzó nuestra cultura andina, de la cual debemos sentirnos orgullosos y somos herederos. Oye, ninguna cultura en el mundo es esto. Ahora, un detalle. María Reich estudia cada geoglifo. Y para ella, ¿qué significado tienen estos geoglifos? Estos gigantescos dibujos. Mono, araña y otros más. Las estaciones. Aparte de esto, un calendario astronómico agrícola. Oye, María Reich hizo un estudio concienzudo, 30 años, pues mira, toda su vida. Y muchas líneas coinciden, algunos de sus puntos geométricos coinciden con constelaciones en el firmamento, en el cielo. Entonces, para María Reich, claro, muy bien. Para María Reich, las líneas de Nazca vendrían a ser algo como un espejo invertido de las constelaciones, pero dibujadas con animales del entorno en nuestra área geográfica. Por ejemplo,
la figura de la araña, es un ejemplo nada más, ¿ah? La figura de la araña, ciertos puntos coinciden exactamente con la constelación de Orión, que era muy reverenciada en el mundo andino. Profesor, como lo dijo un compañero, ¿y para qué el hombre nazca dibujar estas figuras en el suelo alineadas con constelaciones? Para predecir ciclos agrícolas, época de lluvias, de cosechas, de siembras. Y de esta manera tener una agricultura mucho más planificada, mucho más técnica, mucho más elaborada, por así decirlo. Oye, todo esto hicieron por los Nazca, lo que demuestra que Nazca tuvo una gran visión astronómica y un gran desarrollo matemático. Y otra pregunta, ¿y por qué estos geoglifos, que tienen casi más de 1200 años de antigüedad a 1000 años de antigüedad, hasta hoy no se han borrado? Han permanecido casi intactos e incólumes al paso del tiempo. ¿Por qué? La gracia de Dios, los dioses están a favor de ello. A ver, ¿por qué crees? Es un misterio, profe. No, no es un misterio, ¿ah? Ya está resuelto el El llamado clima, misterio. es el clima. Ah, eso, ya ves, aquí en historia no hay misterio, pues hija, no hay misterio. Ahora, si quieres hablar de misterio, trae a mi abuelita y te habla de las novelas turcas, que eso sí es un misterio, ¿ya? En historia no, todo tiene comprobación científica, mamacita linda. A ver, Profesor, pero uno tú ya lo has dicho. ¿Cómo dices, hijo? ¿Cómo dices? Te escucho. Disculpa que te interrumpa. algunos geoglifos han sido borrados por los hombres. Oye, sí. Un ejemplo, la carretera panamericana que Sí, pasa por esta parte de Ica, oye, fue construida hace 50 años encima de geoglifos. Sí, para construir la carretera panamericana en Ica se ha tenido que borrar muchos geoglifos. Y nadie ha dicho nada al respecto. Pues. No, el progreso del país, las carreteras son unión de ciudades, pero ¿a costa de qué? ¿De nuestro patrimonio? Bueno, obviamente que no, pues, eso no es. Pero bueno, en este país el peruano no tiene conciencia, jovencito. El peruano daña cada rato nuestro patrimonio. Incluso el alcalde de Nazca ha Oh, construido un colegio sobre la zona arqueológica. ahí está. Oye, mira, muchos de ustedes que creo que están en Huaycán, Huaycán tiene un complejo arqueológico muy interesante que es Pareachi y no le dan puesta en valor. ¿Ah? Lo utilizan como fumadero, centro basurero. Qué terrible, ¿no? Oye, mira el grado de conciencia. Entonces, ¿y qué hacen los gobiernos? ¿Qué hacen los alcaldes? Como dicen? Bueno, la vista gorda, pues. Es típico eso en nuestro país. Pero volvamos a la geografía Nazca. Ya mi amiga Criseli es tu nombre, ¿no, señorita? Sí, ya. Oye, bonito nombre, Criseli, no había escuchado nunca ese nombre. Manifiesta que es el clima. Claro, un factor a que las líneas no se hayan borrado es el clima. En esta zona del desierto de Ica no llueve casi una todo el año. Y otro, el terreno arenoso. Este terreno tiene una arcilla que cuando tú haces un trazo, el calor incide violentamente en el terreno y los Nazca sabiamente a los costados de la línea colocaban piedritas de canto rodado. Estas piedras redonditas de río las colocaban. ¿Para qué? Para que el sol cuando llegue a estas piedras, caliente las piedras, generen algo así como un techo térmico que protegiera las líneas y botar el polvo hacia los extremos, hacia los lados. Es algo así como ocurre con las pistas. ¿Por qué en las pistas no se llenan de polvo? Porque las pistas, el asfalto, la brea que tiene, al momento que llegue el sol, forma una especie de un techo térmico de calor que tiende a empujar el polvo hacia los extremos. Por eso que las pistas tienen cunetas, para que el polvo caiga ahí y la pista no sea llena por el polvo. Algo similar ocurría con los geoglifos Nazca. Por eso que han logrado preservar hasta la fecha. Pero un detalle, acá te quiero aclarar un detalle. Los Nazca, mi estimado papito lindo, jovencito, no eran los únicos que realizaban geoglifos. No eran los únicos. Ah, ¿con qué material? Muy buena pregunta, James. Con teodolitos. El hombre Nazca inventó un teodolito muy primigenio, muy rústico, pero que le servía. ¿Saben qué es un teodolito, no? Permite saber la distancia, la altitud para saber el nivel del terreno. Algo así como utilizan hoy los topógrafos. Y utilizaban diversas técnicas como aplicación de la escala. Por ejemplo, yo puedo coger este palo,
lo amarro a una soga o a un hilo con otro palo y puedo hacer una especie de una circunferencia o un trazo circular. Algo así como un compás. Entonces, técnicas muy simples que le permitieron pues al hombre Nazca realizar estos dibujos. Pero un detalle, no vayas a creer que los Nazca fueron la única cultura que desarrolló geoglifos. Hubieron cientos en el mundo. Y aquí, en nuestra parte, en el cono este, hay un geoglifo que esperemos no se pierda y lo haremos puesta en valor. Aquí en Chosica, Lurigancho, Chosica, te digo porque yo vivo aquí en Lurigancho, Chosica, bueno, precisamente yo vivo en Santa Eulalia. Profe. Ya. ¿Dónde hay geoglifos acá en Chosica, Lurigancho? ¿Dónde, niños? No, no lo sé. Bien, no me digan que no conoces. Ah, Yo me mudé recién. me agarraste frío. Oye, pensé que sabían ustedes. A ver. Sí, en los cerros, pero ¿en qué cerro, pecho? Sica tiene tantos cerros. ¿O quieres que me recorra todos los cerros para decirte? Oye, o no seas chistoso, por favor, ¿ah? No hagas que me encrespe y me engorile. Mira, el lugar exacto donde acá hay geoglifos en Chosica es Yanacoto. Los arqueólogos dicen que estos geoglifos de Yanacoto son más antiguos que los de Nazca. Y muy pocos lo conocen. Yanacoto, jovencito, Yanacoto. Yanacoto está acá cerca. Pasas el Club El Bosque, hay un paradero de motos, tómate tus 2 soles, sol 50, la moto te deja en la losa deportiva y de ahí caminas hora y media hacia la parte superior de la quebrada y ahí están los geoglifos de Yanacoto. Posiblemente hechos en la época, dicen algunos que podría pertenecer a la cultura Ichmay, o podría pertenecer a la cultura de los yauyos o guarochirís que habitaron esta parte. Porque esa parte inclusive tiene conexión con la zona de Jicamarca, que es en la parte más posterior a la vuelta de Huachipa. Y comunica con San Juan de Lurigancho, inclusive. Están los geoglifos de Yanacoto, que eran mucho más extensos. ¿Ah? Hace 5 años atrás lo visité con un grupo de estudiantes de un colegio. Y vimos que había perdido una parte de su estructura porque lamentablemente el geoglifo está cerca de una quebrada activa de Huayco. Y hace 8 años atrás, un huaico de ligera intensidad arrasó una parte de los geoglifos, donde el hombre también ahí tendría una especie de observatorio astronómico, aquí en Chosica. Oye, sería bueno un día de estos, un momento de esto, que esta situación pase la pandemia, que baje esta ola y de repente podemos ir a verlo. De repente con mi persona, de repente otro docente, no sé, y podemos visitar in situ este patrimonio arqueológico que está aquí a nuestro lado, lo que viene a ser Chosica. Y empezar también, ¿por qué no?, investigar. Porque lo que se tiene de Yanacoto son datos bastante sueltos. No ha habido un estudio así científico muy detallado como lo hizo María Reich. Pero sería bueno. De repente, si te animas, puede ser, podemos hacer un poco turismo de aventura. Entonces podemos hacer ello. Entonces, vamos a ver, pues, no te Profe, me prometo, anoto. no Sería te, muy interesante. claro, oye, es necesario, pues. Mira, yo siempre soy de la idea de que cuando yo dictaba en colegios y dicto en colegios, bueno, y dictaba en tiempo presencial, siempre planteaba en el colegio mínimo al año 2 visitas de estudio. Yo le decía a los promotores, tú no puedes enseñar historia, pues, entre 4 paredes o con videos o con PPTs. Hay que estudiar historia en la práctica. Íbamos a sitios arqueológicos. He llevado 2 veces a 2 colegios a Caral, a la zona de Chupacigarro, a Chancay, Lomas de la Chay, Lomas del Lucmo. O sea, soy de las personas que trato de hacer Somos del bastante. Lumen, profe. Lomas del Lucmo, conoces, ¿no? En la zona de Pachacamac, Lomas del Lucmo, Lomas de la Chay. O sea, tiene zonas interesantes. O sea, ahora, conocer el Perú no requiere, pues, mucho presupuesto. Oye, con 4 soles ida y vuelta podemos ir a Yanacoto. Claro, obviamente hacemos la chanchita y compramos chancay o algo así para calmar un poco el hambre o hacemos olla común como hacemos todos. O sea, no hay que buscar justificaciones. No, no hago turismo porque no Claro, tengo. profe, ¿usted dirá cuándo? Sin pretexto. Pero entonces, ya, hacemos lo siguiente. Yo voy a hablar con el profesor John, que es también encargado de esto, y también el profesor Maraví, el profesor Pedro, y vamos a coordinarlo. Esperemos que esta cuestión pase, pues. Porque te digo, ya, vamos mañana,
y vamos todo, y nos exponemos, y luego aparecemos en los noticieros, estudiantes y profesor visitan en Ocoto y salen con coronavirus. Y vamos a tener noticias, entonces hay que tomar un poco las precauciones. Entonces, por el momento pienso que no es el más indicado, pero esperemos que baje, pues. Esta tercera va a bajar y ya ahí lo cornamos chévere, bacán, y lo revisamos. Está cerquísima. No vas a... Obviamente, supongo, lo primero que te pido es fortaleza, ánimos y buen estado físico. Supongo que tú caminas, pues, ¿no? Pero no me dice, profesor, quiero llegar en mototaxi. Profesor, me va a llegar el sol. O me voy a romper las uñas, profesor, por favor. Creo que ustedes no son de esas, ¿no? Tú eres full guerrero. Entonces, y los todoterrenos, pues, no se amilanan ante nada. Entonces, queda pendiente eso, ¿ya? Queda pendiente eso y vamos a ver en qué fecha lo realizamos. Quizás el próximo mes o quizás de acá a algunas semanas, ¿ya? Entonces, ello hay que tomarlo en cuenta. Pero espero que si esto tiene convocatoria, asistamos todos, asistamos todos. Sí, te escucho ya. Profe, Te escucho, señorita. Ay, ¿qué pasó? entonces, ¿no, profe? ¿Cómo dices, hija? Sí o sí vamos a ir, ¿verdad? Claro, por mí no hay problema, pero hay que organizarlo chévere, bacán. Podemos tener muchas ganas, pero esperemos que esta situación de la pandemia un poco baje, la segunda ola, y evitemos los contagios, así que nos exponemos a esa parte y a ser terrible, pues, ¿no? Algo interesante en la cultura nazca es lo siguiente. Oye, si tú vas a Nazca, todo es un desierto. Te dice, profesor, ¿y si Nazca es un desierto? ¿Y si Nazca tuvo como principal actividad económica la agricultura? ¿De dónde obtuvieron los nazcas el agua para sus De los campos agrícolas? canales de irrigación, ¿Pero dónde? ¿Aplicando qué? la excavación subterránea. Exacto. Aprovechando las aguas subterráneas. Digo, Lo que se llama, bueno, la técnica en realidad que utilizaron los Nazca se llaman, a ver, la voy a poner ya, acá está, miren. Aquí está. Se llaman galerías filtrantes. Mira, los Nazcas hacían estas zanjas de forma semicircular, como si fuera una espiral, hasta la parte del subsuelo. Bajaban por estas zanjas para limpiar estas aguas subterráneas de la maleza que puede crecer. Y en esta agua subterránea colocaban pequeños acueductos que filtraba el agua hacia la parte de reservorios, donde los reservorios se almacenaba el agua y con canales lo llevaban a sus chacras de cultivo. Oye, los ingenieros hidráulicos que han investigado esto dicen, esto es una gran obra de ingeniería, porque durante todo el año estos canales subterráneos arrastran el mismo nivel de agua, el mismo volumen y cantidad de agua, lo que demuestra que el hombre nazca. pero actualmente también sigue habiendo agua. Sí, lo siguen utilizando los campesinos. Tú vas a Palpa, a Socos, lo siguen utilizando. Entonces, para que el hombre nazca haga esto, tuvo que aplicar la ley de la física, porque mira, para hacer un canal, este canal tiene que tener una pendiente de inclinación. Y esta pendiente tiene que tener cierto ángulo. Tiene que ser exacto. No te puedes pasar ni uno ni dos para que durante todo el año el nivel de agua que caiga a esa canaleta y discurra tenga que ser el mismo. Esto demuestra que el hombre Nazca tuvo una precisión matemática milimétrica exacta. Muestra de lo que yo. Segundo libro que te recomiendo que leas. Hay un libro que muchos no lo quieren leer, porque habla de cómo en el mundo andino se logra. Es un libro que también a mí me cuesta entenderlo porque no soy matemático. Pero como hay en la academia muchos colegas matemáticos, el libro se llama lo siguiente, anota ya, Génesis de la cultura andina. Génesis de la cultura andina. El autor es el señor Carlos Milla, que tiene varios artículos publicados en Internet. Coloca en Google Internet, conversatorios, seminarios de Carlos Milla, te vas a quedar así. Oye, Carlos Milla habla de matemática pura, de lenguaje científico que alcanzaron al hombre andino. En su libro, Génesis de la cultura andina, habla que en el mundo andino hubo patrones numéricos con la cual se entendía la ciencia y se aplicaba para el estudio y la construcción de estas obras. Y años más tarde lo van a aplicar los incas para construir las grandes obras que tú ves. Tú vas a Cusco, te quedas maravillado como Machu Picchu, Sacsayhuamán, semejantes construcciones, bloque por bloque. Tú vas ahí, un alfiler no pasa por cada unión.
Para que el hombre inca hiciera esto, tuvo que tener una exacta precisión matemática. Y Carlos Milla lo define en ese librito. Ahora que tienes tiempito en internet, revisa estos días, conferencia de Carlos Milla, vas a entender ahí cómo Carlos Milla explica el grado científico, el grado matemático que alcanzó el hombre andino. Pero bueno, pues, nadie le da cabida a Carlos Milla. Dice, no, este es un loco, un desquicio. Bueno, hoy tiene casi más de 80 y tantos años, está enfermo ya. Yo lo tuve en la universidad, dictando algunas cátedras, impresionante. Sus clases eran simplemente parecían las de Einstein hablando del mundo andino. Ya con eso te digo todo. Entonces, revisa sus videos, revisa su libro, Carlos Milla, Génesis de la cultura andina. El librito hasta ni yo lo puedo entender, ¿eh? Tiene gran cantidad de fórmulas matemáticas y demás. Entonces, estoy dando estos datos un poco para que tú amplíes tus horizontes culturales. Muchos de ustedes de repente dominan más matemática que mi persona y de repente te va a servir los datos que se establecen, ¿no? Que se establecen. Entonces, date cuenta, pues, cómo el hombre andino, la cultura nazca, logró estos semejantes y grandes conocimientos. Organización política en la cultura nazca. Bueno, era una sociedad clasista, establecida en clases sociales, clase dominante, clase dominada. Estaban los sacerdotes y guerreros. En el sector dominado estaban campesinos, artesanos y pescadores. Era un estado teocrático militar. Inclusive se cuenta que algunos sectores de la cultura nazca realizaban la técnica de reducción de cabezas. Decapitaban a sus enemigos, reducían la cabeza a tamaño de un puño, la amarraban a lianas o sogas y la colocaban como collares o cinturones como distinción o símbolo de poder, ¿ya? Esto es lo poco que queda del recinto de Cahuachi. Oye, Cahuachi se pudo ver de esta forma, posiblemente. A ver. Profesor, ¿y cómo achicaban la cabeza de los enemigos? Muy buena pregunta. Eso lo achicaban con hierbas que traían de las regiones amazónicas, hierbas que hoy se desconocen. Y al aplicar las hierbas más la presión del agua que se ejercía, los cráneos podían reducirse. Ahora, no es la única cultura que hacía yo. Tengo entendido que en la región amazónica del Ecuador hubo una etnia llamada los jíbaros. Esos sí eran más radicales, ¿eh? Hasta hace 40 años decapitaban y reducían las cabezas de sus enemigos. Cosían los ojos, los párpados y la boca y lo amarraban, colocaban como collares. Debido a la modernidad, hoy los jíbaros ya no hacen esta técnica, pero en el mundo andino se hacía yo. Era algo así como una cuestión ritual también. Claro, cuando los españoles llegaron, tú sabes que los españoles han tergiversado nuestra cultura, pues, ¿no? Los españoles miraban estas costumbres y decían, oh, mira, pues son bárbaros, salvajes, incivilizados. Y tú debes saber muy bien que no existe ni cultura superior ni inferior. Simplemente, y algo que el español nunca ha entendido ni entenderá, es que nuestra cultura andina, sus características eran totalmente distintas a la cultura europea. Claro, el español decía, mira, pues ese bárbaro adora a la montaña, rinde culto al sol, rinde culto a la tierra, son salvajes. ¿Éramos salvajes o era nuestra forma de ver el mundo? Era nuestra nuestra forma de ver el mundo. Claro, era nuestra cosmovisión, claro. Porque mira, filosofía. claro, la filosofía andina, tú lo has dicho, preciosa, linda, claro. Nuestra filosofía es linda. Mira, ya que hasta todo el tema, permítame hacerme un pequeño paréntesis, desviándome del tema de Nazca. La religión andina dista mucho o se diferencia de la religión europea católica porque nuestros dioses son materiales, nuestros dioses tienen existencia real, los dioses andinos tienen vinculación con la vida del hombre, un trato directo. El indígena nunca entendió el Dios que le trajo a los españoles. Dijo, te traigo un nuevo Dios, un Dios omnipotente, omnipresente, omnipudiente. El indígena, ¿dónde está? No, no lo puedes ver, pues. Es omnipresente. No lo puedes sentir porque es omnipotente. Entonces, el andino, el quechua, el personaje andino, indígena nunca entendió esto. Para el mundo andino, los dioses, sus deidades están vinculadas con su existencia diaria. Por eso para él habla de la Pachamama. ¿Qué es la Pachamama en el mundo andino? La madre tierra. Hay que darle pleitesía, hay que darle reverencia, hay que darle un pago, porque si no, la madre no te va a dar los alimentos con los cuales tú te sustentas.
Esa es la gran diferencia, cosa que el español no entendía. Por eso nos llamaron bárbaros, nos llamaron salvajes, incultos, y decían que sus dioses eran superiores. Totalmente falso, pues. Y eso he visto que muchos historiadores siguen repitiendo, ¿no? Lo siguen repitiendo. El Ministerio de Educación, que tiene grandes ideotas, y cuando digo ideotas, ¿sabes a qué me refiero? No precisamente ideas, ¿eh? Sigue manifestando esto, pues. Sigue manifestando que los elementos culturales españoles son superiores a nuestra cultura propia. O sea, que digan eso ya es una falta de identidad total, pues. Te digo una vez más, no existe, bueno, a mi parecer, de repente quizá esté equivocado, pero a mi parecer no existe cultura inferior ni superior. Simplemente la cultura es distinta. Cada quien tiene, por ejemplo, no podemos decir, no, pues, no vas a comparar pues la cultura andina con la cultura hindú, con la cultura china, con la cultura japonesa. Hablo de sus milenarias culturas, no de lo que son hoy como país, de su tradición cultural. A eso me refiero. No sé si me dejo entender. No sé si me dejo entender. Entonces, en esta filosofía es distinta, pues. Y escúchame bien, y acá quiero terminar. En el mundo andino hubo filosofía. Hay intelectuales, por ejemplo, en San Marcos, donde algún tiempo estudié, yo no soy de San Marcos, he recibido cursos de San Marcos, soy con mucho orgullo y a toda honra cantuteño, docente de vocación, pero he recibido cursos en San Marcos de filosofía, de antropología, así de forma libre. En San Marcos un año hubo un debate, arduo debate, oye, interesante esos debates, que afirmaban que en el mundo andino no hubo filosofía. Y algunos sanmarquinos, profesores, con una visión española, con una visión europea, decían, no, ¿cómo es posible que digan que en el mundo andino hubo filosofía? No, la única filosofía en el mundo es la que dieron los griegos y los romanos. No hay más, no hay más, pues dice. Porque estos pueblos tuvieron escritura, tuvieron cultura superior. Los andinos, no, filosofía no es filosofía. Es un pensamiento arcaico, pensamiento salvaje. Y eso es incorrecto, pues. La filosofía, hasta donde yo lo entiendo, es la forma como una cultura concibe cómo funciona el mundo, cómo funciona la naturaleza. Y nuestros hermanos andinos, nuestros ancestros, tenían o no una forma de interpretar cómo funcionaba el mundo, a su manera, según sus creencias y cultura. La tenían. Y eso se llamaba filosofía andina, muy distinta a la filosofía maya, muy distinta a la filosofía azteca. Entonces, que quieran decir que no tenemos filosofía es una aberración más, pues. Por eso siempre, eso cumple un objetivo. ¿Sabe cuál es el objetivo? Dicen pues, ya como el Perú, como Sudamérica, como América, son pueblos barbaros, salvajes, no tienen filosofía de cultura, y nosotros, los europeos, somos cultura superior, tenemos el derecho de sojuzgarlos y dominarlos económicamente. Ese es el fondo. Yo te pregunto, hoy el Perú y casi la mayor parte de Sudamérica y América, ¿son o no, tienen, digamos, dominados económicamente por las grandes potencias económicas? ¿Sí o no? Claro, ahí está el argumento, pues. Los dominamos económicamente porque son pueblos bárbaros y nuestra cultura es superior, ejercemos eso. Una falsedad total. Por eso, muchas posturas históricas y filosóficas en el fondo tienen un contenido y un objetivo económico, que es lo que estamos teniendo el día de hoy. Un estado de subordinación. Entonces, eso hay que tomarlo, y a eso tú tienes que apuntar. Tú eres bastante crítico, ¿eh? He visto los talleres del profesor de filosofía interesantes, ¿eh? Estaba siempre como espectador y eso te ha permitido a ti, pues, y te debe permitir ampliar tus horizontes, ser bastante crítico. Espero que tú no seas un jovencito más del montón, simple marioneta que se deja mover por el sistema. Tú debes ser contestatario, crítico, objetivo, científico, analítico y también proponer alternativas de solución. Está en ustedes el cambio de este país. No es mía. Los profesores que estamos aquí a cargo, 10 años más y 5 metros bajo tierra. Tú eres el protagonista de la historia de este país. Y si queremos cambiar este país, primero, ¿quién debe cambiar? Nosotros, pues, no es así, nuestra forma de pensar. Y eso hay que apuntar. Vuelvo al tema. Disculpen si un poco me extendí, pero cuando hablo de la cultura andina soy tan apasionado que trato de defenderla, pues, ¿no? Porque son mis herencias, son mis raíces. Y que alguien hable mal y no quiera reconocer ello, sinceramente, es como una puñalada al corazón. Mi abuela me ha enseñado, de la cual he aprendido mucho, me ha enseñado a amar mucho a la cultura andina.
de la cual me siento Interesante heredero, la clase. y de la cual no me avergüenzo, ¿no? De decir que soy andino, que soy migrante andino, que he llegado a Lima por una cuestión coyuntural buscando nuevos contextos y nuevas situaciones, en una Lima que tú lo sabes muy bien, que muchos de ustedes son provincianos, que siempre ha dado la espalda al provinciano. Eso es cierto, ¿no es así? En alguna vez de tu vida quizás te has sentido discriminado, alejado, pero hay que llevar a esto, pues no, hay que establecer ello y remar contra la corriente, como es la política del salmón, como dicen. No nos queda otra, pues, no nos queda otra. Bien, esta es la ciudad de Cahuachi, lo que queda hoy, porque mira, tú eres profesor, esta es la ciudad de Cahuachi, sí. Montículos de arena, sí. Bueno, teóricamente no era así. Eran terraplenes mucho más geométricos, pero el fenómeno del Niño, que ocasiona en la costa lluvias torrenciales, ha erosionado y desgastado estas pirámides. Y hoy se ven así, como simples montículos de arena. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender? ¿Ya? Esta es la parte de la estaquería. Se cuenta, se supone los documentos, las crónicas dice que en Cahuachi habían estas estacas, palos de guarango plantados en la ciudad, donde habían techos de estera que protegía a los peregrinos que venían de lugares distantes a ofrecer los tributos a los cultos de los dioses y los sacerdotes que tenían cierta preponderancia en el poder en Nazca. ¿Ya? Ah, interesante. La cerámica Nazca se caracteriza por ser la cerámica más fina, elaborada y la que llega a ser polícroma. A diferencia de Chavín, que era monócroma, Nazca va a ser polícroma. ¿Qué quiere decir polícroma? Un pulido perfecto. No, varios colores, hijo mío, varios colores, como tú lo observas ahí. La cerámica más fina, la más elaborada. Aquí se observa, inclusive algunos estudiosos en cerámica, arqueólogos en Nazca, han establecido que en Nazca se aplicó una técnica llamada la técnica del horror al vacío. Es una técnica donde el artesano, el ceramista en Nazca, no dejaba ningún espacio vacío de la cerámica. Todo lo llenaba con gráficos, con pinturas, con ideogramas y demás. A eso, algunos arqueólogos expertos en cerámica me han llamado pues técnica del horror al vacío. Aquí tenemos esta técnica justamente, que muestra ahí. Muchos de sus cerámicas estaban vinculados a las cuestiones marítimas. La pesca también va a ser una actividad que va a complementar a la economía en Nazca. Y acá vemos pues pelícanos y peces, ¿no? Y recordar pues que el mar del Perú es uno de los más ricos del mundo en productos ideológicos que garantiza justamente ello. Pues. Cerámica lenticular en forma de lentejas, un tambor polícromo, y bueno, acá teníamos algo importante, recordar, ¿ya? Datos, siempre San Marcos no voy a hacer que venga ello. El descubridor de los geoglifos de Nazca fue un peruano, Toribio Mejía Sexpe. Él va a ser el que lo descubre. Y le comunica a María Reich. Oye, María Reich cuando viene al Perú, en los años 50, era muy joven, tenía 22 años. Llegó como profesora particular de matemática de un hacendado en Cusco, de sus hijos. Toribio Mejía Césped le comenta a María Reich se había quedado fascinada con los monumentos arquitectónicos en Cusco y amaba la cultura andina y decidió dejar todo e irse a los geoglifos a estudiar. Y logró ser pues la estudiosa científica. No te olvides, descubridor Toribio Mejía Césped, porque muchos piensan erróneamente que el que las descubre fue María Reich. No. María Reich no la descubre. Ella lo da a conocer y hace una investigación científica de dichos geógrafos. ¿Ya? Paul Kosok va a ser el primero, antes de María Reich, que estudia los geóglifos. Pero Paul Kosok tenía una teoría que no tenía mucha certeza. Pues. Paul Kosok afirmaba que eran seques ceremoniales, es decir, caminos por donde los sacerdotes transitaban para que los dioses que estaban arriba lo pudieran observar. Bueno, es una teoría un poco ideal que no tiene sustento científico, como sí lo hizo María Reich.
María Reich demostró que los geoglifos tienen alineación constelaciones. Demostró que habían técnicas matemáticas que utilizaban los nazcas. Cosa que Paul Kossoff hablaba pues en las conjeturas. Era muy superficial, muy abstracto, muy flotando en el aire. No aterrizaba en el plano concreto sus teorías. A eso me refiero, ¿sí? Con toda esta parte, ¿vas comprendiendo todo, jovencito? Comprendiendo Hanampa, Carlos Alberto, Gino, Jean-Pierre, Rocío, Romerito, Michael, María Chávez. ¿Están ahí, niños? Parezco la sesión cuando hace mi abuela cuando quiere comunicarse con mi abuela. Sí, profesor. Contesta, pues, papito lindo, porque a veces me siento que estoy solo, hablando No, como loco. no, profesor. O sea, loco no soy, tengo cara de loco, pero no lo soy, ¿ya? ¿Ya? No lo soy. O piensas que estoy loco. No, no. Jejeje. Ya, jajaja. Muy bien. Entonces, seguimos. A ver, ¿qué me dicen por el chat? Ajá, ya, muy bien. Bueno, tratando siempre de sacarte una sonrisa. La risa, dice mi abuela, es la sal de la vida. No ríes y no vives amargado, tampoco tener una adecuada conciencia. Y el plano amical o el plano del ánimo es muy importante en tu formación como persona y en tu estado inmunológico, sobre todo. Oye, acá tenemos a María Reich, mira, recorría con su escalerita, con su escobita y su bloc de apuntes anotando todos los datos matemáticos que se dio. Oye, mira, 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 una anécdota y acá quiero terminar. María Reich siempre pidió apoyo al gobierno peruano. El gobierno peruano nunca le dio el apoyo. Ella toda su obra lo hizo con donaciones de extranjeros y diversas empresas privadas. Poco nada recibió del Estado. E inclusive era alemana. Y como era alemana, tenía que pagar por procedencia extranjera un cierto porcentaje en el Perú. Ella hizo muchos intentos, solicitudes a diversos gobiernos para nacionalizarse peruana. ¿Sabes cuándo se nacionalizó? Se nacionalizó cuando ella tenía casi 82 años, cuando estaba en un hospital entubada a un respirador artificial. ¿Y sabes quién le dio nacionalidad peruana? Agárrate, Fujimori. Dice que Alberto, claro. Se emocionó tanto María Reich que al día siguiente murió de un paro cardíaco de la emoción. Pero murió siendo peruana. Al menos en algo tuvo incidencia la medida que dio Fujimori. Oye, así es ese país. Y mi abuela, y acá quiero terminar con esto, mi abuela siempre dice lo siguiente. En este país, si quieres que te hablen bien de ti, si quieres que te den homenajes, si quieres que te recuerden, tienes que morirte. Porque mientras estás vivo, no eres nadie. Oiga, murió María Reich, se publicó su libro, su casa se convirtió en museo, colocaron nombres de avenidas a calles con su nombre, monumentos por Lima, la Plaza María Reich en Miraflores, le hicieron un homenaje póstumo en su tumba. Pero pregunta, ¿para qué? ¿Para qué? Ella estaba muerta. María Reich quería eso en vida. Es por eso que todo homenaje le das en vida. El día, si tú tienes a tus padres vivos, papito lindo, ámalos, quiérelos, exprésale el cariño que le tengas. No seas hipócrita en llorar frente a tu cajón y decir, papá, no te vayas, llévame contigo. No hagas eso, por el amor de Dios. ¿Sí? Ello hay que tomarlo en cuenta. Y eso pasó con María Reich. Después de muerta, voy todos los homenajes. Yo que María Reich me levantaba de la tumba y mandaba a la tumba a todos esos individuos que me hacían homenaje. Es lo mismo que pasó con Vallejo, pues. ¿Sabe la historia de César Abraham Vallejo Mendoza, no? El gran poeta universal. Oye, por cierto, Vallejo, Recibió el premio Nobel cuando ya estaba muerto. no, Vallejo nunca recibió el premio Nobel, ¿ah? Sí, Reconocimientos, creo que sí, pero premio Nobel creo que no, hasta donde yo sea, o de creo que repente, sí. desconozco ello, pero lo que sí sé es que Vallejo fue ignorado en su país. Por ejemplo, cuando él publica su obra Trilce, que revoluciona la forma de hacer versos en nuestro país, Clemente Palma, el hijo del gran Ricardo Palma, aristócrata él, limeño él, le dijo así textualmente, lo que usted escribe es basura. Es basura, que trilce uno, dice esto. No le dieron cabida.
Vallejo quería inmiscuirse en estos círculos literarios para hacerse conocido con su obra. Pero no le dieron obra. Por eso que cuando Vallejo muere, ¿dónde está enterrado Vallejo? ¿Dónde está muerto? No está en Perú. París. Ajá, en París, pues. Y su poema Piedra Negra sobre Piedra Blanca lo pronostica, dice, ¿no? Me moriré en París, en aguacero, un día del cual ya tengo el recuerdo. Será tal vez jueves hoy de otoño o será viernes, dicen. Y yo, oye, era profético, el día que muere Vallejo no era jueves, era viernes, pero llovía. Y está enterrado en París. Después de la muerte de Vallejo, muchos gobiernos intentaron traer su cuerpo y darle homenajes acá. ¿Saben qué se opuso? Su esposa chilena, Cosette. Dijo, un momentito. ¡Ajá! Dijo, un momentito. Dijo, a Vallejo nadie lo mueve acá. Porque en París, Vallejo fue tratado como una persona, un gran egregio, un gran intelectual de las letras. En París, en Rusia, en España. Y Cosette dijo, no, de acá no lo mueven. En Lima lo han ninguneado. En Lima no le dan reconocimiento. En Lima han dicho que esta persona nunca va a ser nadie. Por lo tanto, Vallejo Estaba perseguido todavía. y encima era perseguido político. Imagínate. Entonces, es por eso que Vallejo está allá. Por eso, lo mismo pasa con María Reich. Homenajes póstumos. ¿Qué sentido tiene, pues? ¿Qué sentido tiene? Por lo tanto, si algún día quieres que hablan bien de tu persona en este país, muérete. Ahí vas a ver, pues, ah, sí era buen chico, buena chica, bacana, buen padre. Pero de vivo, la gente es un poco hipócrita en este país, habla más de tus defectos que tus virtudes. Entonces, es lo que pasa, pues, con María Reich en este aspecto y en este punto muy particular, ¿no? Acá tenemos las diversas figuras, el colibrí, la araña. Decía que la araña, según María Reich, ciertos puntos específicos de esta araña coinciden con la constelación de Orión, que marca los ciclos hidrológicos del agua, lluvias, sequías e inundaciones. La figura del mono. Y acá tenemos pues un área total de 350 kilómetros cuadrados. ¿Ya? E inclusive hay algunos estudios que hablan que hay unas líneas que María Reich nunca registró, o muchos geoglifos que no registró. La momificación, que era algo característico en la cultura nazca, las diversas momias, la religión plagada de ello, bueno, y la cultura mochica que ya veremos en una siguiente clase. Oiga, el tiempo ha sido bastante corto. Ah, Cristian Romero, ya listo. A ver, Cristian, los geoglifos significaban, estimado, un calendario astronómico agrícola, en la cual los Nazca dibujaban figuras geométricas en el suelo que tenía coincidencia con algunas constelaciones. Y de esta manera le podían predecir ciclos agrícolas, en qué época iba a haber lluvias, inundaciones, sequías, para planificar las obras agrícolas y hacer los canales y galerías filtrantes que hacían para tener una agricultura próspera, pudiente y demás. Bien, jovencitos, ¿alguna duda, alguna pregunta aquí? Tengo que darle el lonche a mi abuelita. Está en su sarcófago ahorita. La tengo que despertar. ¿Ya? Algún día. Todo ok. Ah, según Lumbreras, para Nazca pertenece a lo que es el primer desarrollo regional. ¿Ya? A lo que John Rowe dice que pertenece al primer intermedio temprano. ¿Ya? Entonces, ahí hay una controversia. ¿Y cuál es la controversia? John Rowe afirmaba que para que un pueblo sea llamada cultura, tiene que tener cerámica. Por ejemplo, John Rowe, si lo tuviéramos vivo a John Rowe, discutiría mucho con Caral. Si lo tuviéramos presente a John Rowe diría, no, Caral no es una civilización. Porque para John Rowe, para que una cultura alcance el grado de civilización, tiene que tener cerámica, decía John Rowe. Y es cierto, hasta el día de hoy en Caral no se ha encontrado cerámica. Pero yo te pregunto, y acá también hay mucha crítica de historiadores, ¿eh? Y dicen, no, Caral no es una civilización. Yo te pregunto, o sea objetivo, ¿tú crees que una civilización, para que alcance el grado de civilización, tiene que tener necesariamente, obligatoriamente, desarrollo de cerámica? No, No, ya que pues. también lo expresen en otros medios Claro, en lo político, en lo arquitectónico, económicos, en lo claro, cultural, y en lo sociales. económico. Y tú sabes muy bien, porque estudias tú muy bien de forma adecuada la filosofía,
que la parte más importante de una civilización es lo económico. Y Caral muestra una gran complejidad económica y política. Por lo tanto, sin dudas, es una civilización. Pero hay algunos que lo niegan. Dicen, no tiene cerámica, pues ¿cómo hacer ese? Según John Rowe, mi maestro John Rowe. Claro, John Rowe era americano, pues. Y los americanos tienen otra visión, otra objetiva de ver el desarrollo cultural, distinto a Lumbreras, pues. Lumbreras es ayacuchano, es andino, es quechua hablante, entonces tiene una visión propia más acerca de eso. Para Lumbrera dice, no, la cerámica es relativa. Mientras tenga un desarrollo económico, cultural que sea complejo, y es una civilización. Por eso, a mi parecer, Lumbreras es mucho más completo que John Rowe. Pero muchos libros siguen basándose en John Rowe. Revisa los libros del Ministerio de Educación, toda la periodificación de las culturas preincas, John Rowe, Maddie y John Rowe, americano. Entonces, una visión más de la alienación que vamos viviendo. Bien, jovencitos, ha sido un gusto trabajar con ustedes. Espero que la clase haya sido de tu agrado. Espero que hayas aprendido algo nuevo el día de hoy. ¿Cuándo vengo? Oye, sí, queda pendiente tu invitación. A ver, ya. Yo coordino con el profesor John Ochoa y la próxima semana te caigo por allá. Pero déjame llevar algo, no quiero ir con las manos vacías, ¿ya? No sé, de repente te parece bien si llevo un chancay y un poco de mantequilla y compartimos un poco mi pobreza para que también sientas que también soy un hermano del pueblo como ustedes. ¿Te parece bien? No te prometo llevar pollo a la brasa, mostrito, grandes cosas, no, pues. Mi economía no me permite. Estamos en una situación de la pandemia en la cual todos estamos ajustando. Entonces, la otra semana coordino con el profesor Ochoa y les caigo para conversar. Y quisiera conversar de muchos aspectos más con ustedes, ya que no se puede bajo estos medios. ¿Les parece bien? Sí, profesor. O ya no sigue en pie tu invitación. O ya dijiste, no, me dejó Sí, plan. profe. Ya, listo. Entonces, lo coordino internamente con el profe Ochoa y vemos ello, ¿ya? Para visitarlos con todos los protocolos de ley y también estar a la vanguardia de la seguridad y conversar, pues, así como lo hemos hecho el día de hoy, porque cada clase es un compartir. Pienso yo, y yo te digo lo siguiente, yo no soy un sabiondo, yo tampoco aspiro a saberlo todo, sé lo esencial. Y también quisiera aprender de ustedes. Ustedes también tienen mucho que aportar a estas clases y mucho que aprender en el diálogo que vamos a tener con ustedes. Bien, jovencitos, entonces quedamos la próxima semana, ¿te parece? ¿Correcto? Sí, Puede ser profesor, saludos. Ya, listo. Sí, Puede ser un profesor. jueves. Saludos. Los jueves chao, sí. gracias por todo. Listo, Me niñas. gustó tu clase. Igualmente. Tupananchiskama. Tupananchikama. Tupananchiskama. Sin olvidarte, Tupananchiskama. Tu pananchis cama, profesor, ahí en tu